Bien. Entonces, sesión número 3. Tenemos 2 estudiantes. El resto se quedó dormido. Nada que hacer, ¿ya? Voy a comenzar hoy día mostrando algo en particular. Voy a mostrar, a ver, ya toda la pantalla. Se comparte, ¿no? Ahí se está compartiendo, parece. Ahí se compartió. Ya. Mire, el siguiente ejercicio salió en la prueba de selección universitaria el año 2004. En la PSU el 2004 salió el siguiente ejercicio. Dice así: un avión despega del aeropuerto por un ángulo de elevación de 30 grados como se muestra en la figura 18. ¿A qué distancia D se encuentra el avión desde el punto de despegue hasta que alcanza una altura de 1500 metros? Ya, ¿qué pasa con este problema? Ya, lo primero que quiero decir es que hay un montón de supuestos. Ya, hay un montón de supuestos. Aquí el primer supuesto es que el suelo es totalmente horizontal. Ya, el avión sale de un punto y se eleva siempre con la misma pendiente, con la misma inclinación. ¿Lo veo, no? El avión no hace el avión no hace ese recorrido más curvo. El avión sube recto, siempre con la misma inclinación. Ese igual es un supuesto. ¿Está bien? Entonces dice: ¿a qué distancia D se encuentra el avión desde el punto de despegue? Bueno, este es el punto de despegue, ¿cierto? Acá abajo, hasta que alcanza cierta altura. Entonces, claro, nos están pidiendo básicamente que calculemos la distancia que voy a dejar en rojo. Esa distancia roja, ¿cierto? Eso nos están pidiendo, la distancia roja. Y aquí quiero destacar también otra cosa. Esto. El ángulo que aparece ahí. El ángulo que se nos da se considera uno de los ángulos notables, ¿ya? En trigonometría. No se olvide de este ángulo, el 30. Ese es un ángulo que se puede considerar como ángulo notable, ¿está bien? Y lo clásico, el triángulo que se forma rectángulo, ¿está bien? Entonces este problema lo podemos resolver por trigonometría, ¿ya? Y vamos a ver después que existe otra forma que tampoco, digamos, tan difícil de ¿cómo se llama? A ver qué pasó aquí. Ay, disculpe. Ahí sí. Hay otra forma que no es tan trigonométrica, pero que igual tiene relación, ¿ya? Y en el siguiente año, en la admisión 2016, o sea, el año 2005 fue esto. Según mis datos, a lo mejor quizás yo guardé mal la admisión, pero de las primeras PSU, de la primera o la segunda, ¿ya? En este caso el ejercicio dice si alfa es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Ya. Entonces tenemos que ver un triángulo rectángulo. Vamos a ubicar el alfa generalmente en una misma esquina, ese por ejemplo, y el triángulo rectángulo 55. ¿Cómo 55? Si alfa es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y perdón, esa es la... Es que le tomé un pantallazo a la prueba, disculpe, no corté bien, me asusté. Ese 55 es el número de la pregunta que estaba en la otra columna, ¿ya? A ver, para que me entienda, la prueba tenía 2 columnas, la que yo tomé, ya así. Entonces aquí estaba la 51, la 52, la 53, y por acá la 54 y la 55 estaba al lado. Eso pasa, ¿ya? 55 me asusté. Entonces, dice que alfa y nos dicen que el seno de alfa es 3/5. Seno de alfa es 3/5, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale tangente menos coseno de alfa? Entonces, a partir del seno, que vale 3/5, yo debo ser capaz de encontrar el coseno del ángulo y también la tangente del ángulo y calcular esta diferencia entre la tangente y el coseno. ¿Ve? Entonces, el problema es que podemos resolver, y de hecho ya lo podemos resolver todos los problemas, pero no lo voy a hacer, lo voy a hacer después, ¿está bien? Solamente quería mostrar para que viera que esto apareció, ya son preguntas de las primeras pruebas y la verdad es que no es nada difícil, nada de otro mundo, ¿ya? Pero ojo, quiero destacar, en el primer problema quiero destacar el ángulo notable, ¿sí? Quiero destacar el ángulo notable, que es 30, y en este problema, si me dan la razón trigonométrica seno, yo debo ser capaz de encontrar coseno y tangente, ¿ya? Lo vamos a resolver. Entonces, por ahora quiero comenzar con un pequeño remember de lo que era la trigonometría. ¿Qué dijimos de la palabra trigonometría? Cierto que
significa medida de triángulos, ¿ya? Se separa en trígono y metría, ¿ya? Medida de triángulos. Y cuando digo medida de triángulos me refiero a determinar la medida de los lados del triángulo y me refiero también a determinar la medida de los ángulos interiores, ¿ya? Entonces queremos determinar la medida de el lado A, la medida del lado B y la medida del lado C. ¿Está bien? Eso queremos determinar, esas medidas. ¿Y para qué estamos interesados en medir el triángulo? Bueno, por lo que dijimos, ¿cierto? Que en principio algunas aplicaciones consistieron en medir distancia inaccesible. Por ejemplo, no sé, la altura de un cerro, por ejemplo. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno va de Santiago a Viña, por ejemplo, de Santiago a Alpo, pasamos un par de túneles por ahí donde prácticamente se le hizo un hoyo, se le hizo un hueco al cerro. Hay unos túneles por ahí, re simpáticos. Y claro, nosotros aquí queremos, digamos, de alguna forma, entre comillas, medir, ¿cierto? De alguna forma la altura, qué sé yo. Ver si se puede, no sé, quizás echar el cerro abajo completo. Está difícil en todo caso. Pero, por ejemplo, podemos calcular, ¿cierto? La altura, ¿ya? Generando este triángulo que conversamos la semana pasada. O por ejemplo, no sé, pues hay otro problema, por ejemplo, clásico que tiene que ver con la marítima, que por ejemplo hay un faro acá, ¿ya? Hay un faro, y acá por ejemplo, no sé, pues, va un barquito, una lancha, qué sé yo, algo que se desplaza a través del agua, ¿ya? Y por ejemplo uno fija dos puntos, por ejemplo voy a fijar el punto de observación y por ejemplo la puntita aquí, que eso no, disculpe, que eso no. Llegó Pablito, muy bien. Entonces uno fija el punto de visión del faro y por ejemplo la punta, no sé, pues alguna punta, digamos, del barco. Entonces uno genera este esquema, uno visualiza, ¿cierto? El barquito, por ejemplo, de esta manera, y se genera un triángulo rectángulo aquí, imaginario, ¿ya? Otra forma es ubicar el punto en el suelo, o sea, me refiero acá abajo, y generar ese triángulo de visión, ¿ya? Entonces aquí, claro, nosotros necesitamos conocer la altura del faro hasta el nivel del mar, ¿sí o no? En cambio, en el caso rojo necesitamos conocer la distancia de la parte más alta del faro hasta la horizontal, ¿cierto? Que se genera con, en este caso, la punta del mástil, por ejemplo, ¿ya? Pero así, entonces, que por ejemplo aquí queremos saber, no sé, pues, a qué distancia está el barco de la base del faro, no sé, ¿ya? Hay otros problemas también clásicos con avión, como el que vimos recién, ¿cierto? El del avión, en el que saliendo del aeropuerto, ¿cierto? El avión se levanta de forma recta, con la misma inclinación siempre, y por ejemplo, si ha recorrido, no sé, pues, si ha recorrido, no sé, 1800 metros, ¿a qué altura se encuentra? Ese es un clásico problema también, ¿ya? Sabiendo, por ejemplo, que se levanta, no sé, con 60 grados de inclinación. Entonces, como les digo, estos cálculos de distancias inaccesibles, ¿ya? De medir cosas que están lejos de nuestro alcance, que no podemos medir fácilmente, triangulando, digamos, se puede estimar el valor de esas medidas. Entonces, estamos interesados en aprender cómo se puede medir los triángulos, ¿ya? Y desde ahí, digamos, podemos decir que el primer triángulo que vamos a medir es el triángulo rectángulo. Entonces partimos con un triángulo rectángulo. Nosotros vamos a fijar un ángulo, en este caso agudo, alfa, que está ahí. Este triángulo tiene dos catetos, ¿ya? Cateto 1, cateto 2, y tiene una hipotenusa, ¿cierto? Ahora, los catetos los vamos a diferenciar con respecto del ángulo. En este caso vamos a tomar el ángulo alfa, ya esta esquinita alfa, y vamos a decir que el cateto vertical en este dibujo es el cateto opuesto al ángulo alfa, ya es el cateto opuesto al ángulo alfa, y el otro cateto, el horizontal, es el cateto adyacente al ángulo alfa, ya. Ahora, si nosotros cambiamos el ángulo y miramos el de arriba, el beta, entonces claro, cambian, digamos, los catetos. Pues ahora este cateto horizontal es el cateto opuesto a beta y el cateto vertical es el cateto adyacente a beta. ¿Está bien?
Eso es lo primero. Luego de eso nosotros vimos que gracias a la semejanza, no sé, pues si yo quiero medir, por ejemplo, la altura de un faro, de una torre, no sé, de lo que sea, una altura inaccesible y estoy por acá abajo, entonces puedo hacer un modelo, entre comillas, escala, mirando un triángulo que sea semejante, ¿cierto? Un triángulo más pequeño, en el cual, por ejemplo, en un cuaderno, yo pueda medir este triángulo. Y lo que yo mido en este triángulo, lo puedo comparar con el triángulo grande. ¿Ya? Entonces, básicamente, gracias a la semejanza, nosotros vamos a hacer las medidas en un triángulo en particular, ¿ya? Y al medir un triángulo sabemos lo que está pasando en el grandote. Entonces de esa manera podemos ver que ¿cómo se llama? En el caso, voy a hacer aquí un esquema nuevamente, disculpe, aquí. Si yo tengo un triángulo rectángulo y fijo este alfa, perdón, a este le llamo A, a este le llamo B y a este le llamo C, entonces vamos a ver que el seno del alfa lo vamos a definir siempre como cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno de alfa se va a definir siempre como cateto adyacente al ángulo entre hipotenusa. Y la tercera razón más conocida es la tangente, que se define como cateto opuesto al ángulo alfa entre cateto adyacente. ¿Ya? Después tenemos la secante, la cosecante y la cotangente. Vamos a solamente enfocarnos ahora en esto, ¿ya? En las tres más básicas. Entonces, basta tomar dos lados de un triángulo y se acabó. ¿Está bien? Ahora, esto es la teoría. Lo que pasa en la práctica, ya cuando tenemos valores numéricos, por ejemplo. Y aquí surge lo siguiente. Imagínense que usted toma un cuadrado. Voy a tratar de dibujar un cuadrado aquí lo más cuadrado posible. Imagínense que usted toma un cuadradito, ¿ya? Y por ejemplo el lado mide, no sé, por decir 6. Todas partes mide 6, ¿cierto? Ahí. Cuadradito de lado 6, ¿ya? Ahora, la gracia es que en este cuadradito yo tengo esto. ¿Cómo se llama este segmento? ¿Quién se acuerda? El rojo. Diagonal. Diagonal, muy bien. Entonces, en la diagonal me divide al cuadrado en dos triángulos congruentes, ¿cierto? Dos triángulos que son prácticamente el mismo. Voy a tomar uno de esos triángulos, fijarse. El que pinte verde lo voy a considerar. Me voy a quedar con ese, con el triángulo que está, entre comillas, abajo. Ya sabemos que no tiene ningún sentido hablar de abajo. Ya, pues. ¿Y qué nos quedó en ese triángulo? Nos quedó el mismo, bueno, un triángulo rectángulo, evidentemente, ¿cierto? En el que la diagonal es la hipotenusa. ¿Cuánto mide la diagonal? ¿Cuánto mide esa diagonal? Esto debería saber responderlo. 6 raíz de 2. 6 raíz de 2, excelente, muy bien, eso es lo que yo me refería. 6 raíz de 2. Eso se tiene que responder, chiquillos, en un segundo, ¿ya? No se puede responder en más de un segundo. Ahora, ¿por qué? Ya lo voy a explicar. Ya les voy a recordar porque esto ya lo expliqué. Bueno, tenemos entonces ahora nuestro triangulito que se generó a partir de la diagonal, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto miden los ángulos interiores? Estos. ¿Cuánto miden esos triángulos, esos ángulos interiores? 45. Cada uno, ¿cierto? Muy bien. Claro, porque el triángulo es isósceles, es rectángulo. Entonces, como ya tiene un ángulo de 90 en una esquina acá abajo, estos dos tienen que sumar 90. Y al ser isósceles, o sea, los dos lados miden lo mismo, los ángulos opuestos tienen que ser iguales. Entonces, cada uno mide 45. De hecho, la diagonal del cuadrado divide el ángulo de 90 a la mitad. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces 45, 45. ¿Está bien? Entonces tenemos un lindo triángulo rectángulo isósceles o isósceles rectángulo con sus tres lados conocidos y sus tres ángulos conocidos. Ahora quiero, ojo, quédense con esta imagen. ¿Se da cuenta que pudimos medir el triángulo, entre comillas? Porque ya determinamos cuánto miden los tres lados y los tres ángulos interiores, ¿sí?
¿Ya qué sucede si yo ahora, por ejemplo, dibujo un triángulo, rectángulo isósceles, que tiene lado 3 y 3 ahí? ¿Cuánto mide este? Hipotenusa. ¿Cuánto mide hipotenusa? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2, muy bien. Entonces, claro, fijarse. Es fácil, ¿o no? Es fácil medir la diagonal de hipotenusa, ¿ya? Si se conoce el lado del cuadrado. La diagonal siempre mide el lado del cuadrado por raíz de 2, siempre. ¿Está bien? A ver, así por molestar, ¿no? Solamente por molestar. El mismo triángulo. 45. Ojo, aquí no coloqué los angulitos antes, pero son 45, ¿cierto? Aquí. Esto está claro, ¿cierto, chiquillos? Son 45 porque es la mitad del 90, ¿no? En el cuadrado grande. O la suma de los tres tiene que ser 180. Estos son iguales porque a lados iguales en medida se oponen ángulos iguales en medida. Ya, y por ejemplo, si este mide 6, ¿cuánto miden los catetos? En este caso, a ver, ¿puedo molestar nomás? Así. No, está en la prueba. A ver. ¿Raíz de 6? No. Okay. Ah, sí, tranquilo, no se desesperen. Pero por ahí. ¿Cuánto mide los lados? A ver, pensemos. Mire, el valor que le ponga aquí, acá se multiplica por raíz de 2, ¿sí o no? Bueno, resulta que ese valor por raíz de 2 tiene que ser igual a 6, piénselo así. Si yo le coloco A al cateto, el 6 tiene que ser eso por raíz de 2. Eso se entiende, ¿cierto? Y de aquí despejé el A. Y después racionalizamos, ¿cierto? Y de ahí nos queda 6 raíz de 2 medios. Esto se puede simplificar y nos queda 3 raíz de 2. ¿Sí? Entonces este tipo mide 3 raíz de 2. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si yo les doy el cateto de este triángulo, ojo, a ver, es súper importante. El triángulo es un triángulo rectángulo isósceles. El triángulo rectángulo isósceles siempre tiene 45 aquí, 45 acá, 90 acá, y siempre tiene cateto igual a cateto, y la hipotenusa es el cateto por raíz de 2. ¿Está claro? En cambio, este que es el mismo triángulo rectángulo isósceles tiene otra vez 45, otra vez 45, tiene 90, y si yo les doy la medida de la hipotenusa, el cateto sería hipotenusa partido por raíz de 2, o lo que es equivalente, la mitad de la hipotenusa por raíz de 2. Eso. ¿Lo veo, no? Entonces, otra vez, si yo les doy el triángulo rectángulo isósceles 45, 45, ¿ya? Y les digo que el lado mide 5, perdón, el cateto mide 5, entonces este mide 5 por raíz de 2. Eso está claro. En cambio, si yo les doy en el triángulo rectángulo isósceles, que tiene 45, 45, les doy la hipotenusa, por ejemplo, 8, el cateto mide la mitad del 8 raíz de 2. Eso no se pierde aquí. ¿Se fija, no? Este es el que importa, miren. Nos saltamos todos los pasos para decir que si yo les doy la hipotenusa, entonces el cateto es la mitad de la hipotenusa raíz de 2. ¿Ve? En este caso me queda 4 raíz de 2. Aquí me queda 4 raíz de 2. ¿Eso se entendió? Les pregunto a los tres. Tenemos 3, ¿cierto? Sí. ¿Está claro? Sí, perfecto. Ahora, ¿de dónde sale eso? Pitágoras. ¿Cierto? Con el teorema Pitágoras, cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, y fue. Después despejamos con las raíces, qué sé yo, chao. Ya. Pero entonces, podemos generalizar, ¿cierto? Podemos generalizar. ¿Qué vamos a generalizar? ¿Qué podemos generalizar?
Claro, justamente para allá voy ya. Ahí se me están adelantando los alumnos aventajados. Muy bien, Seba. Claro, para allá vamos. Entonces, chiquillos, ¿cuál es aquí nuestra propiedad 1? Vamos a llamarla así. Siempre que yo tengo un triángulo rectángulo isósceles, o sea, 45 aquí, 45 acá, este cateto midiendo lo mismo que ese, y esta otra la hipotenusa. Si yo tengo el cateto de medida A, la hipotenusa mide A raíz de 2. ¿Está claro? Aquí, ojo, yo les doy el valor del cateto, y con el cateto usted saca la hipotenusa rápidamente. Pero si yo les doy la hipotenusa, por ejemplo, no sé, pongámosle aquí adentro un B, la hipotenusa, los catetos son mitad de B raíz de 2. ¿Está bien? Ya. Más allá de eso, esto lo puede determinar con Pitágoras. Ojo, aquí yo les doy la hipotenusa y usted calcula el cateto. Pero mire, más allá de esos valores, hay que decir muchas cosas aquí, muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el triángulo rectángulo isósceles siempre tiene 45 porque es rectángulo e isósceles. Eso nadie lo va a cuestionar jamás. ¿Está bien? Esto siempre va a ser igual. Siempre va a haber 45 y 90, nada más que eso. Ahora, lo que sí va a ir cambiando, evidentemente, es la medida de los lados, ¿cierto? Entonces ya sabe, si a usted le dan un cateto, la hipotenusa es cateto por raíz de 2. Si a usted le dan la hipotenusa, el cateto es la mitad de la hipotenusa raíz de 2. Ya, estamos clarísimos. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es el tips que les voy a dar? El tips es que si tenemos un problema en el cual podemos pensar en geometría, el ángulo de 45 se está relacionando con la raíz de 2 de manera natural. ¿Lo veo, no? El ángulo agudo de 45 se está relacionando con la raíz de 2. Ese es el tips. Esto quiero que ustedes se lo guarden en su cabecita, ¿ya? Este tips es súper importante porque cuando usted se enfrenta a un problema, si usted ve un ángulo de 45, entonces ya está pensando en este triángulo y por lo tanto tiene que pensar también en el raíz de 2 porque sale, miren, de manera natural aquí. ¿Está claro? Es el 45 el que hace aparecer la raíz de 2. Eso estoy diciendo. ¿Está bien? Y eso lo descubrieron los pitagóricos. No los pitagóricos, disculpe. Los griegos, creo que fue Eudoxio creo, que trabajó con la raíz de 2 ahí, los irracionales y con la escuela con los griegos. Bueno, eso lo sabían los griegos de hace mucho tiempo, ¿ya? Que el ángulo de 45 genera el raíz de 2 de forma natural. Y por lo tanto, como decía el Seba, también podemos pensar en el triángulo equilátero, ¿cierto? El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados de igual medida, por lo tanto los ángulos interiores tienen igual medida, y como los ángulos interiores tienen que sumar 180 y son todos iguales, 180 se parte por 3 y se acabó. 60 en cada ángulo. ¿Está bien? Aquí vamos a decir, por ejemplo, que el lado mide 6, el lado del triángulo equilátero, ¿cierto? A ver, no quiero... Aquí estamos... pero no estamos por el colegio, así que no importa que salga el 666. Ya. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La misma idea, ¿cierto? Como dijo Sebastián, vamos a tratar de generar algo especial, así que trazamos una altura del triángulo equilátero, cualquiera de las tres. Una altura que evidentemente tiene que ser perpendicular a la base opuesta, ¿cierto? Perdón, a la base donde cae. Y se va a generar, ¿cierto? Un triángulo también, que en este caso voy a tomar este, ¿no? El triángulo de la derecha. Entonces sacamos ese triangulillo y nos quedó lo siguiente. Nos quedó por la altura y este segmento que está abajo, déjeme pintarlo amarillo. Este segmento que está acá abajo, que es la mitad del lado, lo veo, ¿no? Ese lado es este. ¿Ya? Es este que está aquí. Ay, disculpe, estoy con la ventana abierta, me estoy resfriando, no quiero resfriarme. Entonces aquí hay 90. Ay. Perdón. Aquí hay 90, ¿cierto? Esto sería la altura. Esta sería, disculpe. Esta sería la mitad del lado. Sería la mitad del lado. Y esto sería el lado. Entonces aquí viene el truco.
¿Qué pasa cuando yo genero este triángulo? Y siempre lo voy a hacer de esta manera, con la altura, ya porque quiero un triángulo rectángulo. Lo que sucede es lo siguiente, este valor que está aquí corresponde al lado de mi triángulo equilátero. Y existe este que está acá abajo, que gracias a la altura es la mitad de ese lado. Lo puede ver, ¿cierto? Es la mitad de ese lado. Y la altura es la gran pregunta. ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto mide la altura? Por Pitágoras, así, ¿sí o no? Esa es la medida de la altura, igual con Pitágoras, cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, y despeja la incógnita que es un cateto, y la altura mide eso. ¿Está bien? Ahora, lo más simpático aquí, chiquillos, son los ángulos interiores, porque al ser un triángulo 60, 60, 60, este se mantiene en 60 y el de arriba se queda en 30. ¿Está bien? Sí. En la mitad, la altura es bisectriz del ángulo interior. Entonces hemos finalmente llegado a que en un triángulo de ángulos interiores 30, 60, 90, 30, 60, 90, se tiene lo siguiente, y esto es lo importante. La hipotenusa de ese triángulo 30, 60, 90 equivale al lado de un triángulo equilátero, ¿sí? La hipotenusa equivale a el lado del triángulo equilátero. Luego tenemos 30 y 60. El lado de menor medida es el que está opuesto a 30. Eso lo vimos en la primera clase, ¿cierto? A menor lado se opone menor ángulo y recíprocamente. Entonces el ángulo 30, que es más pequeñito, opuesto a ese está el cateto de menor medida, ¿ya? Y el 60, que es mayor que el 30, se opone al cateto también de mayor medida con respecto al 30, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en mente. Por lo tanto, podemos decir así de manera muy vulgar, siempre digo vulgar, ordinaria mejor dicho, de manera ordinaria, que la hipotenusa, bueno, obviamente que es el lado mayor, pero entre los catetos el lado mayor es el que se opone a 60, ¿ya? Y el que se opone a 30 es el cateto de menor medida. Eso estoy diciendo. Eso debe quedar claro, ¿ya? Luego podemos notar la siguiente relación. Si yo les doy la hipotenusa, que sería el lado del triángulo equilátero, usted le saca la mitad, ¿cierto? Y va a tener el cateto opuesto a 30, y ese valor lo multiplica por raíz de 3 y va a tener el cateto mayor. ¿Entienden, no? Rápidamente. Triángulo, rectángulo. Rectángulo. Con un ángulo de 60 y un ángulo de 30, le vamos a llamar triángulo 30, 60, 90. ¿Está bien? Si yo les digo que la hipotenusa mide 10, entonces el que está opuesto a 30 es la mitad. En este caso, 5. Ay, disculpe, 5. ¿Ya? 10 medios. Esta es la mitad. Opuesto a 30. Y el que se opone a 60 es justamente el que recién calculamos por raíz de 3. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces basta que yo, por ejemplo, le dé la hipotenusa para que usted calcule primero el opuesto a 30, que es la mitad de 10, y luego calcula el opuesto a 60, que es el anterior, la mitad de 10 por raíz de 3. ¿Está bien? Pero eso siempre y cuando yo les dé la hipotenusa. Les dejo de tarea lo siguiente. Si yo comienzo con el triángulo 30, 60, 90, 30, 60, 90, y por ejemplo les digo que este mide 4. ¿Cuánto miden los otros? Ya, ahí tiene que hacer proceso inverso. Ya, tarea eso, pero no lo voy a hacer ahora. Pero es interesante. Entonces, de manera general, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente, que si yo parto, y esta sería la propiedad entre comillas 2 para nosotros, una propiedad súper importante, en un triángulo rectángulo que tiene ángulos 30 y 60 agudos, el triángulo 30, 60, 90, la medida de la hipotenusa, ¿sí?, se divide a la mitad
para tener la medida del cateto opuesto a 30, y ese mismo valor, la mitad de la hipotenusa, se multiplica por raíz de 3 para obtener la medida del cateto que se opone a 60. ¿Está bien? Y ahora viene algo muy parecido a lo que hablamos hace un ratito. ¿Qué dijimos recién aquí, en el anterior? Dijimos que el 45 se relacionaba con raíz de 2, ¿cierto? Bueno, en este caso, ¿qué vamos a decir? Que en el triángulo 30, 60, 90, este va a ser el super tips. Aquí vamos a poner tips en esto. El triángulo 30, 60, 90 está relacionado con ¿qué radical? Con raíz de 3. ¿Ya? Y esto, chiquillos, es súper importante. Este es un tips, o sea, no es que siempre sea así, pero cuando tengamos problemas de trigonometría, si usted ve el triángulo 30, 60, 90, generalmente va a empezar a aparecer el raíz de 3 de forma natural, ¿ya? Eso estamos diciendo. Entonces, este es un triángulo rectángulo que tiene ángulos interiores 30, 60, ¿ya? Los agudos, y 90. ¿Está bien? Ya. Bueno, con eso en mente, podemos obtener lo que se llaman los valores de los ángulos notables, ¿ya? Entonces, razones trigonométricas. Vamos bien hasta aquí, ¿cierto? Vaya, se perdió. No estoy leyendo el chat. Sí, entiendo, profe. Gracias. Entonces, fijarse, con esto en mente, podemos calcular fácilmente el seno de 30, el coseno de 30, la tangente de 30, el seno de 60, el coseno de 60 y la tangente de 60. Además, el seno de 45, el coseno de 45 y la tangente de 45. A ver, aquí voy a hacer un stop, porque necesitamos entender lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hemos generado? Ya no es llegar aquí y empezar a tirar valores. Mire, déjenme bajar un poquito aquí. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Ponga mucha atención. Voy a hacer un símil con lo que hemos hecho en raíces, por ejemplo. Nosotros en segundo medio hablamos de la raíz cuadrada, ¿cierto? Hablamos de la raíz cúbica. Podemos entenderlo como un operador, como, no sé, un elemento algebraico, da lo mismo, ¿ya? El hecho es el siguiente. Usted va a empezar a ver expresiones de esta manera. Y, por ejemplo, en el caso de la raíz cuadrada, uno se da cuenta de que algunas raíces tienen valores exactos y otras raíces tienen valores aproximados, ¿cierto? Aquí la raíz de 6 va a ser 2, algo, ¿no? 2, algo. No sé. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de que nosotros podemos, ¿cierto? Podemos asignarle un valor entero a ciertos radicales, pero para ciertos otros radicales tenemos que entrar a aproximar. Ahora, esta aproximación se logra conociendo los radicales exactos. Eso es lo primero. ¿Ya? Lo primero que quiero que estemos claros es eso. Entonces, para efectos de radicales o de raíces, vamos a tener los radicales exactos, que son aquellos que tienen un valor entero asignado, y vamos a tener los no exactos, que básicamente son los irracionales, ¿cierto? Decimal infinito no periódico, ¿cierto? Ya. Pero ojo, para poder calcular estos decimales, en realidad más que calcularlo, aproximarlo, ojo, los decimales no se pueden calcular. Los decimales infinitos no periódicos se aproximan, ¿ya? Pues usamos este símbolo aquí. Para aproximar uno decimal necesitamos conocer sí o sí exactos, porque van a ser nuestra referencia. A partir de los valores exactos yo voy a poder aproximar los decimales. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor aproximación, por ejemplo, para la raíz de 18? Bueno, primero que tengo que hacer es pensar dónde se encuentra la raíz de 18 en términos de dos enteros consecutivos. Esto está entre 4 y 5. Y usted me va a decir, pero profe, ¿por qué? Bueno, porque el 4 es la raíz de 16 y el 5 es la raíz de 25 y son los dos enteros más próximos. Ya, en forma de radical son los más próximos
a la raíz de 18. Ya, perfecto. Entonces, partiendo de esto, ya sé que el raíz de 18 es 4, algo. ¿Me sigue, no? Entonces, ¿cómo fue la primera aproximación para este tipo? A partir de radicales exactos, ¿entiende, no? Ya, eso es lo primero. Lo segundo, y déjenme cambiar de página. Lo segundo ocurre con lo mismo con los logaritmos. Ya aparecen bichos raros, ¿cierto? Por ejemplo, el logaritmo de 2 en base 8, ya eso vale 3. Logaritmo de 8 en base 2 es 3. Y logaritmo de 10 en base 2 no es exacto. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces, como no es exacto, voy a tener que aproximarlo. ¿Y cómo aproximo un logaritmo? La misma idea. Empiezo a buscar logaritmos que sean exactos, o sea que tengan un valor entero asociado, y a partir de eso yo empiezo aquí a aproximar. ¿Me entiendes, no? Entonces, tanto con las raíces como con los logaritmos, uno necesita valores exactos en principio para poder calcular aproximaciones para los que no son exactos. ¿Se entendió eso? Pregunto. ¿Se entendió? Voy a parar el caracho feo. Ahí. ¿Se entendió, chiquillo, no? Esa idea. Muy bien. Ya, quédense con esa idea. Cuando yo quiero... cuando yo invento estas cosas de las raíces, los logaritmos y empiezan a aparecer los decimales infinitos no periódicos, ¿cierto? Yo para poder aproximar esos decimales feos necesito valores exactos. ¿Está bien? Necesito valores exactos. ¿Qué cree usted que pasa con trigonometría? Exactamente lo mismo, ¿ya? Chiquillos, para la trigonometría nosotros vamos a querer lo mismo, ojo, vamos a darnos cuenta de que estos que estamos aquí calculando ahora son los llamados valores exactos en trigonometría. El seno, el coseno, la tangente de 30, 60 y 45. Estos van a ser nuestros primeros valores, los exactos, porque si usted se recuerda, cuando empezamos con las raíces en octavo básico, ¿cuáles son las primeras raíces que usted calcula? La raíz de 4, la raíz de 16, la raíz de 121, la raíz de 196, no sé. En octavo siempre usted parte con las raíces exactas y llega a segundo medio y le preguntan, ¿la raíz de 5 dónde está? Entonces, a partir de valores exactos, yo puedo aproximar valores que no son exactos. Por lo tanto, en trigonometría, los ángulos, pues se llaman notables, los ángulos notables, ¿ya? Los ángulos notables van a ser aquellos que tienen valores en sus razones trigonométricas conocidas, no exactas, ojo, no es lo mismo, conocidas, ¿ya? Y fáciles de calcular. Entonces, ¿cómo voy a, por ejemplo, a calcular el seno y el coseno de tangente de 30? Usted tiene que pensar en qué triángulo de los que ya estudiamos aparece el 30, por ejemplo. Tenemos dos tipos de triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo de ángulos 30, 60, 90. En cambio, el anterior era el triángulo rectángulo isósceles, que es de 45, 45, 90, ¿cierto? Ya, con esos dos triángulos yo construyo los primeros valores fáciles en trigonometría. Por ejemplo, el 30, 60, 90. Y nos quedamos con esta figura que está acá abajo. Esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, con esa figura vamos a calcular el seno, coseno, tangente de 30 y de 60. Fijarse. Voy a traer de nuevo el triángulo aquí. Tengo el triángulo de 30, 60 y 90. Ya dijimos que si la medida de la hipotenusa era L, el opuesto a 30 es la mitad y el opuesto a 60 es esa mitad por raíz de 3. ¿Sí o no? Ya. ¿Cuál es el seno de 30? El seno de 30 es el cateto opuesto a 30 dividido por la hipotenusa del mismo triángulo. Cateto opuesto a 30. El opuesto a 30 es L medios. L medios. Partido por hipotenusa L. Y aquí viene este cálculo súper simpático. L medios partido por L, que está partido por 1. Hago división de fracciones, ¿cierto? Puede ser así. L partido en 2L. Y eso me da un medio. Y aquí está la magia. Esto siempre va a pasar, en este caso. Por lo tanto, los valores que están acá van a ser todos numéricos. El seno de 30 vale un medio. Si usted calcula el coseno de 30,
que sería con este valor que está acá, dividido por este valor, se va a dar cuenta que la L se va a simplificar y le va a quedar raíz de 3 medios. ¿Sí? Y la tangente de 30, que sería L medios partido en L medios raíz de 3. Se la voy a mostrar aquí. La tangente de 30 es L medios partido en adyacente, que es L medios raíz de 3. Aquí se va a simplificar la L, el 2 también, y me queda 1 partido en raíz de 3. 1 partido en raíz de 3, y después de racionalizar, raíz de 3 tercios. ¿Ven? Así. Entonces, simplificando todo eso, vamos a obtener esos valores. Ya, aquí les doy de tarea que usted lo investigue después. Ya disculpe que sea tan acelerado aquí, pero necesito avanzar muy rápido esto. Insisto que no es difícil. Ya yo estoy explicando cómo se hace. Pero lo que vamos a usar después son los valores. Ya aquí lo mismo, podemos decir que el seno de 60 es raíz de 3 medios, usando el mismo triángulo. Esto vale 1 medio. La tangente 60 en este caso es raíz de 3. ¿Ya? Y para 45 usamos el otro, este triángulo de 45, 45, 45. Usamos las mismas medidas algebraicas, entre comillas, ¿ya? Para llegar a que el seno 45 va a ser raíz de 2 medios. El coseno va a ser raíz de 2 medios. Es lo mismo, porque los lados son lo mismo. Ya los catetos opuestos y adyacentes son los mismos. Y la tangente vale 1. ¿Está bien? Entonces, aquí hemos hecho lo que hacemos en raíces y en logaritmos. Hemos establecido nuestros valores no enteros, ojo, no exactos. Hemos establecido nuestros primeros valores, con los cuales a partir de esto yo puedo calcular otros. ¿Está claro? Así como yo, sabiendo que la raíz de 4 vale 2 y que la raíz de 9 vale 3, por ejemplo, yo puedo estimar la raíz de 5, la raíz de 6, la raíz de 7 y la raíz de 8. Y voy ganando valores nuevos. Pero ojo, estos son aproximaciones a partir de valores exactos. Acá en trigonometría va a ser similar. A partir de estos valores conocidos, porque si se fijan no son exactos, son racionales. Son irracionales en su mayoría, ya salvo los medios que es racional. A partir de esos valores conocidos vamos a obtener otros valores conocidos a futuro. ¿Está bien? Chiquillos, hasta aquí, más allá del triángulo y lo que hicimos recién, se entiende en esencia la idea. ¿Cuál es la idea? Que a partir de estos valores conocidos yo voy a poder sacar después otros valores más raros en el futuro. Eso se entiende. Se me acabó el agua. ¿Estamos bien? Bueno, a esto le llamamos razones trigonométricas para ángulos notables. Entonces ya sabe cuáles son los ángulos notables y entiende por qué se le llaman notables, ¿cierto? Los ángulos 30, 60 y 45 se llaman ángulos notables porque yo puedo construir un triángulo que contengan esos ángulos, ¿sí? Y de manera muy general, sin importar cuánto miden sus lados, yo puedo establecer las razones trigonométricas. Pequeños, aquí es súper importante entender eso, ya que por ejemplo yo puedo tener un triángulo de lados, por ejemplo cateto 5 y acá 5 raíz de 2, ¿cierto? O puedo tener un triángulo de catetos, no sé, 100 y acá 100 y acá 100 raíz de 2. Da lo mismo el tamaño del triángulo, mientras sean semejantes, las razones trigonométricas, estas que están aquí, no cambian. No cambian. Porque si se fija, cuando empezamos a dividir L con L no sé qué, el L se fue. Si el L se va en la fórmula, quiere decir que no depende de cuánto mide el lado, o sea, no importa el tamaño del triángulo. Las razones siempre son las mismas. ¿Vamos bien? Bueno, y en este punto llegamos a el ejercicio de PSU del año 2004. El ejercicio PSU del año 2004. Si me disculpan, aquí voy a abrir mi pizarrita. Me voy a buscar agüita ya, mientras ustedes piensan un poquito el ejercicio. Se los dejo mientras para que piensen ya. Este problema salió el 2004.
Perdón, este salió en el modelo de admisión 2005. O sea, para la gente que dio la prueba del año 2004. Yo di la prueba del 2004, ¿no? Ah, yo estudié con este ejercicio entonces. Qué lindo. Ya, se los dejo ahí de tarea. Mientras voy a buscar un vasito de agua, ya, a ver quién lo puede resolver. ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a hablar? Porque yo estoy quedando sin voz ya. ¿Alguna idea? A ver. ¿Quién pensó algo? Diga qué fue lo que pensó. El que sea, da lo mismo. Si esté bueno, esté malo. ¿Qué pensaron? A ver. Hay que usar el seno. Ya. El avión despega del aeropuerto con un ángulo de elevación de 30. Ya. Como se muestra en la figura 18. Ya. ¿A qué distancia, o sea, cuánto mide esto, que sería en el triángulo la hipotenusa, del punto de despegue desde que alcanza? Ya. Aquí está acá. Entonces, si me piden calcular la distancia, él quiere usar el seno. Ya, eso es un buen dato. Porque usted justamente tiene que tener este poder, chiquillos. Tiene que mirar el ángulo, que es 30, luego ver qué información tiene de ese 30, es el cateto opuesto, y qué información le están pidiendo, en este caso la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona la hipotenusa, el cateto opuesto y el 30? Esa razón trigonométrica es justamente el seno de 30. Muy bien, señor. El seno de 30 es cateto opuesto partido por hipotenusa. El cateto opuesto me lo dan 1500 metros partido por hipotenusa, que es lo que ando buscando, ¿cierto? Y este valor no me lo dieron. Y usted dice, ahora todo tiene sentido. Este valor ya lo conozco. Si el profe lo calculó en la clase. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Ahí vamos a usar estos valores notables. ¿Está bien? Entonces, el seno de 30, y vuelvo a repetir, no importa si el triángulo es grande o el triángulo es pequeño, el seno de 30 va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la noción de semejanza, pues chiquillos, no importa si el triángulo es grande o pequeño. Entonces, en cualquier triángulo, el seno de 30 siempre va a ser un medio. Y me quedo con esto. Igualdad de dos razones, podemos usar el producto cruzado, ¿cierto? Como lo hemos visto. 3000. Así. ¿Está bien? Ya, más allá de eso, porque esto es cálculo fácil. Más allá de eso. ¿Alguien pensó otra cosa? Porque lo que dijo el compañero está bien. Usted mira el ángulo, mira qué valores le dieron o qué le están pidiendo, y se da cuenta de que hay una relación con el ángulo opuesto, hipotenusa. El opuesto y la hipotenusa es el seno, entonces tiene que usar el seno de 30 y reemplazar y despejar. ¿Está bien? Muy bien, señor Sebastián. ¿Nadie pensó en nada más, chiquillo? ¿En serio? Bueno, aquí lo que yo quería decir es esto. ¿Qué triángulo tiene 30? El segundo que vimos, ¿cierto? Este mide 60. ¿Está siguiendo? Ya, ¿qué es lo que estoy diciendo entonces? Voy a hacer lo siguiente, mire, solamente para molestar. Ahí. Se ve bien, ¿cierto? O sea, la lectura no, pero la figura. A ver. Ese triángulo que me están dando ahí tiene 30, tiene 60 y 90. Al tener 60 y 30, yo puedo pensar que esto en realidad es la mitad de un equilátero, ¿cierto? 30 y 60. Entonces lo que me están pidiendo es el lado del triángulo equilátero. Y me están dando, ¿qué me están dando? El cateto que se opone a 30. ¿Me sigue, chiquillos? ¿Qué dijimos recién de este triángulo? Que cuando yo tengo la hipotenusa, que es el lado del triángulo grande, basta dividir por la mitad para tener el opuesto a 30. Ya, pues si esta es la mitad de la hipotenusa, entonces la hipotenusa es el doble, es 3000. Y sale el tiro. Sin esto. Ya, esa es otra forma. No es la mejor forma, pero bueno. Y aquí viene la pregunta ahora. ¿Qué hacemos con este ejercicio? ¿Qué se hace en este caso?
pueden consultar al final, ya no hay problema. Noten su consulta ahí y la vemos al final. En esta pregunta del 2005, admisión 2006, según mi registro, yo no sé si... Sí, creo que sí. Ya, en esta pregunta se nos da la siguiente información. Tengo un triángulo rectángulo, en el que me dicen que hay un ángulo agudo que es alfa. Y en ese triángulo, el seno de alfa es igual a 3 partido en 5. Y me piden calcular la tangente del alfa, me piden calcular el coseno del alfa y hacer la diferencia entre esos valores. ¿Está bien? Bueno, aquí debemos decir lo siguiente. El alfa, que no lo conozco, ¿sí? El alfa que no lo conozco, tiene seno 3/5. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿A alguien se le ocurre, no? ¿Qué es lo que es seno en razón trigonométrica? Eso, ¿cierto? Entonces, si yo comparo estas dos fracciones, ¿qué es lo que puedo establecer? Dígalo, mientras yo escribo. ¿Qué es lo que puedo establecer a partir de esa relación? Que la hipotenusa vale 5. Ya. ¿Y el opuesto? 3, creo. Ya, muy bien. Pero no. Ahora, no es que esté malo, ojo. Voy a explicar por qué no es del todo correcto. Chiquillos, estas son proporciones, ¿ya? Y la fracción 3/5 es exactamente la misma fracción que 6/10 y es exactamente la misma fracción que 9/15, y así con infinitas fracciones más. Son todas iguales, equivalentes que le llaman. ¿Está claro, no? Entonces, no es que el cateto valga 3, es que en un triángulo se da esto. ¿Quién me dijo recién eso del 3 y 5? ¿Fue Pablo o Seba? No, yo, profe, el Seba. Ya, Seba. Pero me entendés lo que dije, ¿no? No es que no es que el cateto valga 3 y el hipotenusa valga 5. Es que existe uno de los tantos triángulos de la clase de semejanza, ¿sí o no? Uno de los tantos triángulos en esa secuencia de triángulos semejantes que tiene estos valores como hipotenusa 5 y cateto opuesto 3. ¿Se entendió, Seba, no? Sí, profe, valdría como 3x y 5x, una cosa así. Exactamente, eso es lo correcto. Muy bien, señor, exactamente. Claro, lo correcto sería decir que esto es un 3x y un 5x, ¿cachai? Y así tú englobas a toda la clase de semejanza de cualquier triángulo, ¿ya? Pero claro, podemos pensar en un caso particular en el que uno de esos triángulos, ¿sí? Para el x igual a 1 se tiene 3 y 5. Y ahora ganaste porque con ese supuesto este sale 4 por Pitágoras, ¿sí o no? 3, 4, 5, ¿cierto? Con Pitágoras sale 4. Y una vez que usted conoce los tres lados, ya tiene todas las razones trigonométricas del ángulo. Entonces, el seno de alfa es opuesto en hipotenusa, el coseno de alfa es adyacente en hipotenusa y la tangente de alfa es opuesto en adyacente. Y ahora basta reemplazar aquí. Me piden la diferencia entre la tangente y el coseno, ¿sí o no? Entonces la tangente es 3/4, el coseno es 4/5 y calculamos esa diferencia, ¿ya? Aquí ya usen la forma que quiera. Yo uso el XD. Abajo me da 20, acá me da 15, acá me da 16 y me da menos un 20. ¿Se dio cuenta, no? Entonces, este es otro tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces, este otro tipo de ejercicio yo podría aceptar,
no sé, pues, si yo les digo, por ejemplo, supónganse que en un triángulo rectángulo que tiene un ángulo alfa agudo, la tangente, no sé, pues, por ejemplo, 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios. Entonces yo le puedo aceptar que usted me diga, ya, pues el triángulo tiene 90, tiene alfa, la tangente es 2 partido por 3, así. Perfecto. Pero no quiero que se olvide de esto, chiquillos. Hay una clase de semejanza. Hay un montón de triángulos que tienen distinto tamaño, ¿cierto? Distinto tamaño, son todos semejantes, y que en uno de ellos se tiene este caso. No quiero que piense que el único triángulo que pasa eso es ese. Así también no quiero que piense que el único triángulo que tiene 3, 4, 5 y cuyo ángulo alfa tiene 3/5 de seno es este. No, son muchos. Pero en uno de ellos se cumple eso. ¿Está claro? Bien. Entonces, hemos visto, ¿cierto?, los ángulos notables y hemos visto para qué sirve, ¿cierto?, saber esos valores, y hemos visto cómo construir estos valores. ¿Está claro? No se olvide, estos valores vienen del triángulo rectángulo isósceles, vienen del triángulo 30, 60, 90, ¿ya? Y así podemos construir nuestra primera tabla básica de razones trigonométricas para ángulos en los cuales yo ya puedo hacer algunos cálculos súper interesantes. Por ejemplo, déjenme cambiarme acá. Esto es ejercicio. ¿Está bien? Esto es ejercicio. Entonces, tarea, hacer estos 4 primeros ejercicios para la próxima semana. El A, el B, el C y el D. Ya, hacer esos ejercicios. ¿Está bien? Para la próxima clase. Tarea A, B, C y D. 3, A, B, C y D. ¿Dónde está esta guía? Aquí, pues, la guía. La guía puntito, puntito, paréntesis. Esa guía, el 3, A, B, C y D. ¿Ya? Bien. Quiero quedarme con el D. Quiero quedarme con el problema D. Uy, disculpe, no lo pasé. Un avión que está volando a 500 metros de altura distingue un castillo con un ángulo de depresión de 15 grados. ¿A qué distancia se encuentra el castillo? A ver. Vamos a... el E, perdón. Era el E, no el D. Dije D, no creo. Vamos a este ejercicio. En realidad no es un ejercicio, es un problema. El problema E. Recuerde que el A, B, C y D estaría para ustedes. Yo lo voy a resolver la próxima semana, pero quiero que ustedes lo intenten también. Un avión que está volando a 500 metros de altura distingue un castillo. Ya, aquí lo más complicado por si acaso es hacer el esquema gráfico, ¿está claro? ¿Cuál es el ángulo de depresión? Mire, si el avión está volando de esta forma, ese es un avión por si acaso, ¿no? Si el avión está volando de esa forma, nosotros vamos a suponer que el tipo vuela en línea recta. ¿A qué se refiere con línea recta? A que la trayectoria ya está sobre una recta que es paralela al piso, que también bajo supuesto ya es horizontal. ¿Ya? Entonces el ángulo de depresión, como el avión está volando en ese sentido, entre comillas, ¿ya? Porque está mirando hacia la derecha, digamos, en el esquema gráfico del castillo. Sí, pues si el avión estuviera volando para atrás no veía el castillo, es como lógico, ¿no? No. En este caso particular, el ángulo de depresión se supone que es la horizontal y para dónde está mirando. Como está mirando hacia abajo, entre comillas, como está mirando hacia abajo, este es el ángulo de depresión. Este ángulo que está aquí. ¿Está bien? Y como esta recta es paralela a esta recta, ese ángulo exactamente acá. Ángulo alterno interno. Eso es claro, ¿cierto? Ángulo entre paralelas. Alterno interno, entre las paralelas. Alterno, a un lado de la transversal. A distinto lado, perdón, de la transversal. Ve que estamos usando geometría muy elemental aquí. Entonces, el ángulo de depresión, que es 15, el que me dan realmente es este. Pero yo lo meto al triángulo que necesito, mediante ese teorema de las paralelas. ¿Está bien? Entonces ya gané, pues. Ya gané porque resulta que me están pidiendo la distancia de la distancia del castillo. Ah, perdón, no, disculpe. Aquí me están pidiendo la distancia del avión al castillo. Disculpe. La distancia del avión al castillo es esta de acá, la hipotenusa. ¿Sí? Y nuevamente nos preguntamos, pues, ¿qué razón trigonométrica podemos utilizar? Tengo el ángulo de 15
y tengo en este caso el opuesto 15 y me están pidiendo la hipotenusa. ¿Quién relaciona opuesto con hipotenusa? Nuevamente el seno. En este caso el opuesto es 500 metros, la hipotenusa es X que ando calculando, y este valor, ¿lo tenemos o no? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Profe, Dime. no sé si esté bien, pero ¿se podría usar el de 30 y multiplicándolo por 2? Pidiendo. Digando. El seno de 30 vale 1/2. ¿Cómo calculo el seno de 15? Esa es la pregunta. A ver, estamos claros, estimados pequeños, estamos claros que el 15 no es notable. El 15 no está acá. Esto es lo que yo tengo por ahora. Pero yo tengo el 30, y el 30 tiene relación con el 15, ¿no? ¿Qué relación tiene el 30 con el 15? El 30 es el doble de 15. O sea, el 15 es la mitad. Si usted cree que el seno de 15 es la mitad de 1/2, está equivocado. ¿Ya? Creo que fue eso lo que quería decir el Seba, ¿cierto, Seba? Pero ojo, no está mal que te equivoques. Ya no quiero que te quedes con la idea de que, pucha, dije algo malo, mejor me quedo callado, no hablo nunca más. No te quedes con esa idea. Quiero que te quedes con la idea de que, a pesar de que tienes una muy buena idea, lamentablemente no ocurre eso. Ya no ocurre eso, y aquí puedo decir que lamentablemente las matemáticas no son tan simples como uno esperaría. ¿Ya? Pero súper bien tu pensamiento, me gusta. ¿Ya? Sigue con eso. Ya no importa que te equivoques, no importa que digamos lo que se te ocurra esté mal, da lo mismo. Lo importante es que pienses en algo, ya que uses el cerebro. Chiquillos, no es llegar y multiplicar por 2 o dividir por 2. En trigonometría eso no pasa. ¿Está bien? En trigonometría eso no pasa. ¿Ya? Ahora, yo podría explicarles por qué el Seba pensó así y por qué la respuesta no es así. Eso podría explicárselo, ¿ya? Pero no lo voy a hacer. Ahora no tengo tiempo. Así que la próxima semana lo conversamos al inicio. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo ya tengo ¿cuáles son los ángulos notables? 30, 60 y 90. Perdón, 45, disculpe. 45. Si yo tengo estos valores, ¿cómo llego a otros valores? Mira, Seba, para que te quedes tranquilo. El seno de 30 es 1/2, ¿cierto? ¿Y cuál es el seno de 60? Raíz de 3/2. Aquí tienes un ejemplo claro de que el ángulo, a pesar de que es el doble, esto no es el doble. ¿Se convence, no? Sí, profe, sí. Claro, teníamos justo un ejemplo a la mano, que bueno, me acabo de dar cuenta. ¿Se dan cuenta, chiquillos, no? A pesar de que el ángulo es el doble, el valor de la razón no es el doble, ¿ya? Y eso es un problema de linealidad. Ya lo dije igual, no quería decirlo por tiempo. Seba, lo que pasa es que con nuestra mente, y no solamente al Seba, nos pasa a todos. Pensamos que si algo se duplica, todo se duplica, ¿entiendes, no? Y eso es un problema de linealidad. Pensamos que la vida siempre es lineal, y no, pues, en la vida las cosas son parabólicas, son exponenciales, son hiperbólicas, ¿ya? Entonces, claro, nosotros tendemos a pensar siempre en lo más simple, que es la linealidad. Claro, si veo que algo se duplicó, se duplicó, no necesariamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo llegar a otros valores? ¿Cómo puedo llegar a otros valores a partir de esto? Ya, lo primero que les puedo decir es que a partir de estos valores podemos obtener las mismas, no las mismas, pero podemos obtener razones trigonométricas para 15, podemos tener razones trigonométricas para 22,5, podemos tener razones trigonométricas, por ejemplo, para 105, ¿sí? Podemos tener razones trigonométricas, por ejemplo, para por ejemplo, 7,5. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? El 15 es la mitad del 30. El 22,5 es la mitad del 45. El 105 es la suma de 60 con 45. Entonces, ¿para qué? A ver, para poder obtener otros valores a partir de los conocidos, yo tengo que entender lo siguiente, que si yo conozco
las razones para un ángulo alfa, voy a poder calcular las razones para la mitad de ese ángulo, voy a poder calcular las razones para el doble del ángulo, y voy a poder también en principio calcular las razones para una suma de dos ángulos, conociendo evidentemente las razones de esos ángulos, ¿ya? El 15 es la mitad del 30, este es la mitad del 45, este equivale a la suma de dos valores conocidos, este es la mitad del 15 o la cuarta parte del 30, no es lo mismo. El tema, estimados, es que tenemos fórmulas para calcular las razones de la mitad, del doble y de la suma de ángulos. Es más, tenemos también para la diferencia de ángulos, y esas todas las vamos a ver, ¿ya? Por ahora les dejo ese spoiler. Sabiendo la del 30, vamos a saber la de su mitad, la del doble. Sabiendo la del 30 con 60, vamos a calcular la suma y la resta 30 con 60. Sabiendo 60 con 45, vamos a calcular la suma y la resta de 60 con 45. Y podemos sacar la mitad y el doble de 60 de 45 y de todos los que salgan también. Ahora, por ejemplo, le aplico estas mismas fórmulas a los que obtuve y voy a empezar a ampliar mi lista. Entonces, lo que partió siendo trigonometría para tres ángulos notables, hoy dele con 90, disculpe, el 90 va a entrar más adelante, todavía no puede entrar. Y voy a explicar por qué y así avanzamos un poquito. Lo que partió con unos valores conocidos para estos ángulos, con estas super fórmulas maravillosas, se van a empezar a ampliar para la mitad, para el doble de cada uno de esos valores, incluso vamos a mezclar sumas y restas de esos valores. Va a aparecer el 15, el 22,5 y vamos a tener nuevos valores de ángulos, ¿entiendes, no? Vamos a tener nuevos valores para razones de esos ángulos. Y volvemos a aplicar la fórmula y ahora esto nuevamente se va a la mitad, el doble, no sé qué, la suma, que es y así. ¿Entiendes, no? Pero esta es la base. ¿Está bien? Tenemos un problema. Le hemos estado calculando el seno, el coseno, la tangente y todas las demás a ángulos que están dentro de un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa con ese ángulo? Siempre es agudo. ¿Qué pasa con ese ángulo agudo? Que su valor está entre 0 y 90 grados. Y uno se pregunta, ¿existe el seno de 100? ¿Qué triángulo rectángulo tiene un ángulo de 100? Perdimos. No existe triángulo rectángulo en un plano que tenga 100 grados en el interior. Porque ya con 100 y 90 se pasa a los 180. Ya, pero a ver, espera. Profe, ¿de dónde sacó el 100? ¿Quién le va a querer calcular el seno al 100? Pero hijo, si yo acabo de decir que vamos a sacar fórmulas para sumar ángulos. Y si yo sumo 60 con 45, lo acabo de decir. El 60 con el 45 sumados me dan un ángulo de 105. Y lo que está diciendo el profe recién es que tiene fórmulas para calcular el seno de 105, el coseno de 105 y la tangente de 105. Pero en un triángulo rectángulo el 105 nunca va a existir, ¿pues? ¿Y cómo llegamos a eso? Tenemos un serio problema. A pesar de que la calculadora sí nos va a dar este valor aproximado, no lo podemos meter a un triángulo. Entonces el triángulo quedó corto. ¿Está bien? El triángulo quedó corto. Le podemos calcular las razones trigonométricas a ángulos que no sean agudos. ¿Y cómo se hace eso? Si el triángulo no soporta. Es más, podemos calcularle el seno a menos 47. Un ángulo negativo. ¿Dónde está un ángulo negativo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Necesitamos cambiar el esquema. Ya, el modelo ya del triángulo rectángulo quedó chiquitito. ¿Está bien? Bueno, en resumen, a alguien se le ocurrió la brillante idea de ir al plano cartesiano. ¿Cuál es el plano cartesiano? Es un plano que se genera con dos rectas que se intersectan en 90 grados, ¿cierto? Aquí. Vamos a ubicar ciertos puntos en este plano, ¿ya? Vamos a ubicar puntos en este plano y aquellos puntos van a tener ciertas coordenadas. ¿Sí? Estos puntos van a tener ciertas coordenadas. Una abscisa y una ordenada. ¿Ya? Entonces todo punto del plano tiene dos componentes.
o mejor dicho, 2 coordenadas, ¿ya? El plano a su vez separa al plano, los ejes separan al plano en 4 cuadrantes. Este se considera el primer cuadrante, ¿ya? Sería esta partecita de aquí, todos los puntos que están ahí. Acá se considera el segundo cuadrante, este es un acuerdo, ¿ya? El segundo cuadrante se considera este que está acá. Déjeme cambiar de color. El segundo cuadrante se considera este, ¿ya? El segundo cuadrante. Los puntos que están en el eje X al lado izquierdo, en la parte negativa, y en el eje Y o Y, en la parte positiva. Tenemos un tercer cuadrante, que imagino que ya lo está viendo, ¿cierto? Los puntos que están en esta parte de acá. Tercer cuadrante. Y por último tenemos el cuarto cuadrante. Ya, sería este de aquí está acá. Acá está el cuarto cuadrante. Chiquillos, tenemos que entender cuáles son las características de cada cuadrante. Les voy a decir solamente las características del, por ejemplo, algunas características del tercer cuadrante. Miren, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante tenemos puntos, ¿cierto? Cuya abscisa es en el eje X un valor negativo y cuya ordenada en el eje Y también es un valor negativo. Esa, por ejemplo, es una característica de los puntos que están acá en el tercer cuadrante. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Pero hay más. En este hermoso plano, a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer lo siguiente. Chiquillos, lo que voy a empezar a explicar ahora se escapa de la PSU. Aquí ya vamos a reforzar un poquito la trigonometría. Vamos a empezar a ver algo más avanzado. Ya a partir de hoy día la trigonometría se vuelve más avanzada. No es simplemente, ¿cómo se llama? Para la prueba de transición, en caso que aparezca. ¿Está bien? No solamente para la prueba de transición. Aquí, un segundito por favor. Ahí está. Mire, alguien tuvo la brillantísima idea de, en el plano cartesiano, dibujar una circunferencia que tenga centro, en el 0, 0, aquí, así. El centro de la circunferencia en el 0, 0, ¿ya? Aquí. Y el radio de la circunferencia, una unidad. Una unidad, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en el plano estos puntos aquí, hasta donde llega la circunferencia, intersectando a los ejes X y Y o Y, este punto es el 1,0 en el plano, este es el 0,1 en el plano, este es el menos 1,0 en el plano, y este punto es el 0,-1 en el plano. ¿Está bien? 4 puntos de referencia, los puntos cardinales. Y la gracia es que como el radio vale 1, ese punto P está a distancia 1, ¿cierto? Del centro. Y aquí aparece algo súper mágico. Si a este punto yo le dibujo este segmento rojo, ¿ya? Para llegar al eje X, esta distancia me genera un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Me genera un triángulo rectángulo. ¿Sí? Quedémonos con ese triángulo rectángulo. Voy a hacer aquí un super zoom. Tenemos este punto que es P, que tiene coordenadas, por ejemplo, digamos que las coordenadas son A, B, ¿les parece, no? Las coordenadas son A y B para arriba. ¿Ya? A, B. Las coordenadas son A, B. Pero ese punto, en la imaginación, me genera este triángulo que está aquí. Un rectángulo. ¿Cuánto mide este cateto?
en el triángulo? Ese cateto mide B, ¿cierto? Porque es la altura del punto, ¿no? Es la ordenada. ¿Y cuánto mide el cateto que está en el suelo? Mide A. Porque esa es la abscisa. ¿Entiendes, no? Y magia. Tenemos un triángulo rectángulo. Y la gracia, chiquillos, es que aquí se genera un ángulo alfa. Este ángulo que está aquí, lo voy a pintar. Este ángulo de aquí. ¿Está bien? Ahora usted me va a decir, ya, pero como está en el triángulo rectángulo, ese ángulo alfa en realidad sigue siendo agudo, profe. O sea, me está chamullando. No veo dónde está el ángulo de 100. Bueno, paciencia. Mire, mueva el punto P en la circunferencia hasta que este ángulo agudo se vuelva de 100. Vamos con un ejercicio mental. Les juro que, mire, tenía el GeoGebra abierto, pero no voy a alcanzar a mostrar eso porque me pilló la hora. Pues la próxima semana sí o sí lo mostramos, ¿ya? Lo voy a hacer con GeoGebra. O sea, voy a tratar de apoyarme con GeoGebra. Chiquillos, para ir terminando, miren. Tengo mi plano cartesiano. Tengo mi circunferencia de radio 1. Y ahora voy a ubicar un punto en la circunferencia que me deje un ángulo de 100. Usted sabe que aquí tengo 90, ¿cierto? Entonces el punto tendría que estar por acá. El punto, al estar acá, más allá del eje Y, por ejemplo 10 grados, me genera un ángulo de 100 aquí. Ese ángulo mide 100 grados. Desde el eje X, en este sentido, antihorario, ¿ya? Entonces yo puedo ubicar el punto P, digamos que más a la izquierda del eje Y, por ejemplo 10 grados más atrás, y como ya tenía 90, ahora he formado un ángulo de 100. Usted me va a decir, profe, pero ahí ya no hay triángulo. No, pues no hay triángulo, esa es la gracia. El triángulo nos quedó chico. Si el punto P estuviera por acá, evidentemente podemos formar este triángulo, ¿cierto? Podemos formar ese triángulo que está en naranjita, pero ese ángulo que voy a pintar aquí, mire, ese ángulo es agudo. Y ya sabemos cómo calcular las razones de esos valores, ¿cierto? En el triángulo rectángulo. Es más, si podemos usar los ángulos notables, excelente. Pero yo quiero ir más allá. Quiero ahora llevarlos a ángulos mayores a 90. Entonces la pregunta es, ¿cómo determino el seno, coseno, tangente de este ángulo de 100 grados aquí? ¿Sí? Y vamos a ver lo siguiente. Piense en un punto del primer cuadrante. Piense en un punto del primer cuadrante. Aquí. Ese punto tiene dos coordenadas, un X y un Y. Esas coordenadas me generan, siempre con radio 1, por favor, lo voy a volver a repetir, pero menos cada vez, radio 1. Siempre con radio 1, esas coordenadas me generan un triángulo acá. Ese ángulo alfa tiene este cateto opuesto, el vertical, ¿cierto? ¿Y el vertical cuánto mide? Si tengo las coordenadas del punto, este cateto mide Y, porque es la altura del punto, es la ordenada. Y el cateto adyacente al alfa, este cateto horizontal, tiene que medir X. ¿Está claro, no? Por lo tanto, el seno de alfa es ordenada partido por hipotenusa. O sea, el seno del alfa es la ordenada del punto. Y el coseno es la abscisa partido por 1, o sea, es la abscisa. ¿Entienden, no? Y ganamos. Tenemos el seno y el coseno de cualquier ángulo. Basta conocer la ordenada del punto y la abscisa y se acabó. Esta idea no sé quién la tuvo, pero sé que es una idea, pero de verdad que para mí es la idea más maravillosa en trigonometría. Desde el punto P, ubicado, ¿ve? Aquí ya nos están preguntando en la 4 por el ángulo en la circunferencia. ¿Se ve, no? Y en la 4 también, pues nos hablan de los cuadrantes, miren. Entonces a partir de la próxima semana ya podemos resolver el 4 y el 5. ¿Está bien?
Y la idea es poder hacer todas estas cosas, ¿ya? Además, la próxima semana vamos a tratar de resolver el 7, ¿ya? Y a partir de la siguiente clase ya tenemos las identidades, que es lo que viene, y para terminar con ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó hoy día? Los ángulos negativos están al lado contrario de las manecillas, algo así. Sí. El ángulo negativo se mide en el sentido horario, y los ángulos positivos se miden antihorario, en contra, ¿ya? Chiquillos, para terminar, denme máximo un par de segundos, no más de un minuto. Hoy día, ¿qué fue lo que revisamos? Revisamos que, al igual que las raíces y los logaritmos, uno parte calculando valores exactos en esos casos para poder estimar otros valores. Nosotros en trigonometría vamos a hacer el mismo camino. Tomamos los ángulos notables a partir de la geometría del triángulo, rectángulo isósceles y del 30, 60, 90. Pudimos calcular con Pitágoras las razones seno, coseno, tangente de esos ángulos notables. A partir de ellos vamos a construir más, ¿ya? Vamos a construir muchos más. Eso era modo de spoiler, la próxima semana lo vemos. Y para terminar, la pregunta que nos quedó es, claro, pues si yo voy a calcular el seno, por ejemplo, de una suma, y 60 más 45 se pasa de 90, entonces ¿cómo calculamos eso? ¿Ya? Y para eso la idea interesantísima fue irse al plano cartesiano y dibujar la circunferencia de radio 1. Por la circunferencia de radio 1 hemos establecido una relación. La relación es que si yo dibujo un punto que está en la circunferencia y le conozco su ordenada, su abscisa, sus coordenadas, entonces el ángulo que se forma desde ese punto hasta el centro de la circunferencia, junto con el radio, con el eje X horizontal, ese ángulo se le puede calcular las razones trigonométricas usando las coordenadas del punto. ¿Está bien? Entonces la próxima semana vamos a calcular, por ejemplo, esto, pero con GeoGebra. Ya vamos a calcular algunos valores con GeoGebra, ya para que entienda mucho mejor. Vamos a dejar de grabar.